Luis Crespo, economista, está con nosotros. Siempre, Luis, y gracias por venir, muy amable por estar compartiendo con nuestros televidentes. Siempre hacemos un repaso de cómo van las cosas, cómo es la evolución de la economía. En este momento hay una gran preocupación porque a pesar de que hay una inyección significativa del mercado cambiario, por ejemplo, que puede ser un tema de conversación, y cierto equilibrio, no siempre se refleja todo en el nivel inflacionario, sobre todo cuando se trata de la canasta básica alimentaria. Es decir, tenemos un registro, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, de una inflación de, creo, si mal no recuerdo, 4.2 en marzo. Pero entonces cuando evalúas el tema canasta alimentaria, hay un repunte de 5.96%. Parece paradójico, pero ¿qué estará ocurriendo en todo esto? Esta semana el Banco Central inyecta desde el lunes 132 millones de dólares, se mantiene más o menos en 24 y pico, el dólar oficial, el valor referente, pero no sabemos, siempre estamos como a la expectativa de qué va a pasar. Sí, gracias por la invitación, Carlos, nuevamente a abordar el tema económico en el país. Bueno, hay dos variables que preocupan a los venezolanos y a diversos sectores, que tiene que ver con el tema de la demanda interna o de la debilidad del consumo del venezolano, y todo fundamentalmente marcado por el deterioro del ingreso y específicamente de los salarios en el país. Cuando tocamos una variable fundamental, el salario mínimo, ¿qué compra el salario mínimo con respecto a la canasta alimentaria o mucho menos con la canasta básica? Si tomamos como referencia las canastas alimentarias, la última publicada por el Senda, que supera los $500, prácticamente el salario mínimo significa un 1%. Y como hemos descrito, aunque existen múltiples realidades en el país en términos de salario, más de 5 millones de pensionados y más de 2 millones de empleados públicos reciben ese salario. Por lo tanto, el hecho del deterioro de su poder de consumo está teniendo un impacto en la economía venezolana. Ya los gremios empresariales advertían en los 2 últimos meses del año 2022 sobre la ralentización del comportamiento de la economía, y ya los economistas advertimos en este primer trimestre de que ya no es ralentización, de que ya hay un decrecimiento de la producción interna en Venezuela en este 2023. Las perspectivas continúan sobre posible crecimiento de aproximadamente un 5% en este año, pero no se observa una recuperación del consumo que pudiera potenciar ese comportamiento. Existe nerviosismo y preocupación sobre la necesidad de recuperar la demanda interna. Sí, lo hemos comentado, lo hemos conversado contigo, un frenazo el año pasado, que comenzó a evidenciarse al transcurrir el primer trimestre con el impuesto general a las transacciones financieras. Luego un repunte en agosto de la paridad dólar-bolívar que arreció hacia el fin del año, y eso, bueno, paralizó, digamos, la dinámica que venía observando el desarrollo económico nacional. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dan marcha atrás en algunas decisiones? ¿Por qué no se corrige todo esto? Es todo, avanzas 2 pasos adelante y luego das un paso atrás. Exactamente, el año pasado caracterizamos esos 3 momentos y iniciando este 2023 decíamos que el comportamiento del tipo de cambio dependerá de la actuación del Banco Central, y tú bien describes que ayer hubo una actuación de 132 millones de dólares, pero también ahora hay otro actor, que es Chevron. Aunque no tenemos cifras de la actuación de Chevron en el mercado cambiario, sí se describe y se identifica que está actuando en el mercado cambiario porque necesita cambiar sus dólares a bolívares para asumir compromisos, pago a proveedores, pago a nómina, pago de impuestos, y eso ha generado una mayor oferta en el mercado cambiario, que ha generado, valga la redundancia, esa estabilidad relativa en el tipo de cambio en el mes de marzo, en concreto. Claro que uno no puede prever por cuánto tiempo va a ocurrir, ni cuánto tiempo más el Banco Central va a seguir inyectando recursos. Exactamente, en concreto, ¿qué determinó esa estabilidad relativa en el mes de marzo y lo que va de abril? Las intervenciones del Banco Central y ahora esa participación de Chevron. Y en el 2022 identificamos 2 grandes momentos donde no ocurrió esa intervención y se dio esas grandes evaluaciones en agosto y finales de noviembre y diciembre. Entonces, es una estabilidad relativa porque no depende de un comportamiento sano del mercado, sino de intervenciones, sobre todo
del Banco Central, que siempre tiene la incertidumbre sobre el músculo financiero para ofertar dólares en el mercado. Y bueno, tenemos ese nerviosismo porque en definitiva el comportamiento del tipo de cambio en Venezuela impacta los niveles de inflación. Y bueno, ya este 2023 iniciábamos preocupados por los dos marcadores de enero, febrero e inclusive diciembre de 2022 que colocaban a la hiperinflación en la esquina. Sí, no, sí, sí, sin duda alguna. Ahora fíjate, tú mencionabas, Luis, una variable, que es la variable salarial. Parece irreversible que se haga un anuncio o antes de concluir este mes de abril o para el 1 de mayo. Ahora, la discusión que se desarrolla es, ¿tiene el Estado los recursos suficientes para establecer un salario mínimo medianamente racional o no lo tiene? Se ha hablado mucho de un salario mínimo bajo y de bonificaciones en el tiempo, que no serían mensuales, sino ocasionalmente, y que esto ejercería menos presión inflacionaria. ¿Te parece que esa pudiera ser una alternativa? Sí, las centrales sindicales han estado planteando un salario mínimo de arranque. Hablan de 200. Dentro de la discusión de la metodología. Sí, o sea, que en este momento en el país está operando la mesa técnica para la discusión del convenio 26 de la OIT, que es para establecer el método. En particular participo en ella como asesor económico de la CTB. Hemos avanzado con grandes limitaciones de información, pero a la brevedad se debe tener un método. Pero eso es diferente al monto. Creemos que lo que va a ocurrir esta semana... Sí, porque se está hablando de 30, de 50, de 150. El sector sindical plantea 200 y luego 200 más hacia finales de año para hacer un gran total de 400 de salario mínimo. Pero hay los recursos. Hay una propuesta necesaria de un método. El gobierno no ha facilitado información para la construcción de la misma o la ha otorgado con grandes limitaciones. ¿Qué va a ocurrir esta semana? Lo que visualizamos es un decreto unilateral combinado entre bonos y salarios, porque el salario mínimo hoy en Venezuela, como lo hemos descrito aquí, es impresentable. Es 5 dólares que pueden estar significando 0,16 centavos de dólares diarios. Estás por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, lo que visualizamos es que sería una decisión unilateral y que no dará respuesta a las necesidades de la familia, que al menos deberían estar vinculados con la cesta alimentaria. Vamos a hacer una pausa, Luis, vamos a regresar para seguir conversando contigo. Estamos con Luis Crespo, economista. Bien, continuamos conversando con Luis Crespo, economista. Dejábamos pendiente o estábamos desarrollando un poco lo del tema salarial, Luis. Sí, bueno, pero tiene que tomarse una decisión. ¿Cuál será en definitiva? ¿Cuál será el anuncio oficial que a su vez va a tener una incidencia significativa en el sector público y desde luego en el sector de pensionados y jubilados? La empresa privada ya de lo suyo muy probablemente está pagando muy por encima de lo que vaya a ser el salario mínimo establecido por el gobierno. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Estabas dando algunas explicaciones entonces antes. Sí, tú también dejabas la pregunta relacionada sobre los posibles ingresos. Creo que bueno, que en el país quedó en evidencia que durante el 2022 existieron ingresos. El tema fue el manejo de esos ingresos, que el propio gobierno hizo la denuncia y está haciendo las investigaciones y hay unos detenidos al respecto. O sea, habían ingresos en la República, pero que según lo que se dice, había más de 20.000 millones de dólares. Con eso hubiesen resuelto el tema. Entonces, el debate no era de ingresos, el debate era la voluntad política de dar el aumento. Pero, ¿por qué no ocurrió? Porque el plan de ajuste económico silencioso que está en marcha en el país no se ha discutido con el país, valga la redundancia. Es un conjunto de medidas que se presentan a cuentagotas, pero que no se ha discutido con los sectores, que se va a hacer en materia fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, y todos los meses o trimestres nos presentan una decisión. Entonces, sobre el salario, los trabajadores han pagado el costo de la crisis. De manera muy alta, ¿no? El costo de la crisis lo han pagado los trabajadores, los jubilados, los pensionados. Y bueno, es necesario que el gobierno dé un aumento de salario mínimo de arranque que se revise progresivamente, puede ser trimestralmente,
y fundamentalmente porque hay dos variables que son que constantemente están allí presentes en el país y son muy inestables, que es el tipo de cambio y la inflación. Por eso entonces tienes que definir un salario mínimo de arranque, revisarlo progresivamente cada 3 meses, hacer los ajustes respectivos y colocar un horizonte. Un horizonte puede ser la cesta alimentaria para los trabajadores y sus familias. Ahora fíjate, un elemento importante que ya pues lo maneja muchísima gente. ¿Cómo contener la inflación frente al impacto de un salario mínimo? ¿Qué hacer como complemento? Tú hablabas, bueno, revisión trimestral, que es una alternativa que puede ser bien importante, pero algo más desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, tú tienes que trabajar, eso tiene que ver con gasto fiscal y demás, pero tú tienes que trabajar para no solamente cada 3 meses revisar, sino para detener la inflación. Totalmente. En ese periodo de revisión, suponemos que se está trabajando para los equilibrios macroeconómicos y has presentado un plan económico al país. Entonces, con base al desarrollo de los mismos, es que vamos a construir la referencia. Por ejemplo, la necesidad de estimular las inversiones en el país, la necesidad de recuperar la productividad en el país, la necesidad de seguir en la senda de crecimiento y que se potencie el Producto Interno per cápita en el tiempo, la necesidad de que se tenga racionalidad en la política monetaria y el Banco Central no siga siendo la caja chica del gobierno, que es lo que genera las distorsiones en el mercado monetario y presiona los índices de precio en el país. Todos esos elementos deben estar sobre la mesa para la revisión trimestral o semestral del poder de compra del salario de los trabajadores. Cosa, Luis, pero si tú bien dices que el gobierno no ofrece la información debida, ya sea el Ministerio de Finanzas, ya sea nada menos y nada más el ente emisor Banco Central de Venezuela, tú trabajas sobre la base de investigaciones propias o lo poco que por allí se cuela, que puede revelarse de lo que está haciendo el gobierno en materia económica, ¿no? Además, todo es muy lento, Luis. El proceso, se toman decisiones, pero para que llegue a su final, oye, aquello es agotador, ¿no? Sí, totalmente. Yo pongo un ejemplo muy cotidiano. Imagínese que usted va al médico y él le va a hacer el diagnóstico y usted no lleva los exámenes de laboratorio, usted no sabe cómo está el colesterol, los triglicéridos, los ácidos úricos. Entonces, ¿cómo él va a hacer un diagnóstico de su situación de salud sin esos indicadores? Por lo tanto, igual nos ocurre a los profesionales de la economía. Necesitamos la información macroeconómica, necesitamos la contabilidad nacional. ¿Qué ha ocurrido entre la ausencia de las mismas? Particulares, órganos académicos, algunas ONG se han abocado a poder construir esa cifra y facilitarla ante la destrucción o del Sistema Nacional de Estadística o el ocultamiento de las mismas, porque serían las dos hipótesis que salen. Pero es necesario esa información para poder planificar, para poder proyectar el comportamiento de la economía en el tiempo. Por ejemplo, las premisas del presupuesto de una nación son fundamentales. Además que el presupuesto es ley. Entonces, tú necesitas esas premisas que son el comportamiento del tipo de cambio, la tasa de interés, la proyección de ingresos y las fuentes de ingresos, si vas los egresos hacia dónde van a estar orientados, y si tienes un déficit, cuáles son las fuentes para tu financiar ese déficit. Sí, es como una información, Luis, muy genérica que se presenta cuando se hace la formalidad de la presentación del ejercicio fiscal, del ejercicio presupuestario. Bueno, es tanto, esperamos recibir tanto, la tasa que tú aspiras en que se coloque el barril de petróleo, que es nuestro ingrediente fundamental para mantener la economía, todo eso. Y si usted es un empresario y viene a Venezuela y quiere instalar un negocio aquí, usted tiene que hacer un proyecto de factibilidad. Entonces necesita esas variables para hacer tu proyecto. Si no, los niveles de riesgo y la inconsistencia con la cual tú vas a operar aquí son muy altos. Ahora fíjate, también otra cosa que hemos conversado en otras ocasiones, la necesidad de darle empuje, impulso y estímulos a la empresa privada. Eso también es muy lento. Esto tiene que ver con un factor fundamental que es el factor crediticio, el financiamiento. Si no le das esa posibilidad, la empresa privada nacional pues va a actuar también de una manera muy lenta, muy farragosa. Es así. La economía venezolana necesitó en el 2022 crédito y necesita en el 2023 crédito, necesita fuente de financiamiento. Esa política de asfixiar al sistema bancario por la vía de un encaje legal que ronda el 73%, valga la redundancia, es asfixiante, pero también va en contra del apalancamiento del crecimiento de la economía.
No, definitivamente. Bueno, estaremos muy pendientes. Por supuesto que volveremos a conversar, Luis, y haremos un repaso, lo pasaremos revista, como dicen, cómo va la evolución de la economía Seguro. venezolana. Una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.